especializada en el mundo agroalimentario desde ya casi 15 años. Dentro de las cosas que hacemos, pues por destacar alguna, editamos el periódico Que Comes, el periódico Euroganadería, lideramos el Grupo Alimentario Innovación y Sostenibilidad, con el Club de Empresas Agroalimentarias Sostenibles incluido, y acabamos de lanzar la iniciativa Si yo no produzco, tú no comes, que es un proyecto colaborativo para tratar de hacer esto que vamos a hablar hoy, de comunicar y de llegar a la sociedad con lo que es y hace el sector agroalimentario por la sociedad. Estos son algunos de nuestros clientes. Trabajamos mucho para el ámbito asociacional e institucional, también empresas, bueno, un poquito de todo, pero eso nos da una visión también global de todo lo que pasa, no solo en el sector cárnico ganadero, sino en la parte de harinas y cereales, vacuno, zumos, bueno, distintas categorías de producto. Esto lo hago muy rápido, pero bueno. La cuestión que se plantea, y lo hablábamos ahora en el café, es que desde el sector ganadero, cárnico, hay muchos interlocutores. Me preguntaba ahora una persona de la radio que si las cooperativas, que si las organizaciones agrarias, todo el mundo comunica y todo el mundo invierte en comunicación. Si aquí sí contamos por gabinetes de comunicación, en lo que es todo el sector hay muchos gabinetes de comunicación trabajando y son profesionales muy válidos, pero que tienen un reto importante porque el interlocutor al que hay que llegar pues es duro de roer. Pero centrándonos un poco en quienes van a participar hoy en la jornada, vamos a ver quién comunica y qué tipo de comunicación realiza. Bueno, aquí he puesto algunos ejemplos. Lo que son las organizaciones agrarias, AECERIBER, que también estaba por ahí su directora, hemos hablado antes, ASICI dentro del mundo ibérico, ANICE como patronal del sector de la industria cárnica, las denominaciones de origen también comunican, luego empresas privadas, cooperativas en este caso, el Pozo, España Hijos en el ámbito de Inavidul en el ámbito empresarial, todas comunican lo que hacen, los productos que lanzan, todo ese tipo de cuestiones. Las empresas más en los últimos años, desde nuestro punto de vista y en base a las notas que recibimos, notas de prensa para los periódicos, se han centrado en transmitir sostenibilidad. Lo dejo ahí porque para mí es un tema importante que continúa y continuará, pero hay que tratar de entender cómo llegar a la sociedad y cómo llegan estas empresas. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos acuerdos con muchas empresas y la manera de llegar a que tengas repercusión en medios pues es colaborar con ellas. Pues hay que entenderlo también. Voy a lanzar aquí a continuación varias slides en las que voy a explicar tipos de notas de prensa o repercusiones en medios de las organizaciones que participan en la mesa. ANICE, por ejemplo, titulares muy rápido. ANICE reconocida como mejor asociación en 2002 en los premios Que Comes, actividades de promoción ANICE Mitad-Trasión 2023, ANICE anuncia la creación del Instituto Internacional de Jamón, ANICE defiende que la innovación es clave para impulsar la competitividad de la industria cárnica, ANICE se reúne a su grupo de jamoneros para analizar la coyuntura económica que atraviesa el sector, ANICE continúa como principal agente impulsor de la innovación. Aquí otra serie de titulares, todo en relación a las actividades que realiza, que son muchas, pero hay que comunicar y se comunica, hay que buscar luego el interlocutor, como digo. Pero este es un ejemplo de lo que, por ejemplo, hace ANICE. Si vamos a SICI, el ámbito de la promoción es un ámbito muy importante para las interprofesionales, luego el tema de los premios que le acaban de conceder, el Premio Alimentos de España, China con el ámbito internacional, pues es otro de los temas que se abordan. China reconoce a Jamones Ibéricos de España como una de las mejores marcas de alta calidad. Slices of Happiness, el primer food truck de jamón español, triunfa en Estados Unidos. Más cuestiones. Estas son relativas a temas de lo que hablamos, es decir, cómo llegar al consumidor, porque aquí es temas ya de consumo de jamón, de preguntar qué es eso, a pagar 1.300 euros por uno, el jamón ibérico conquista China. Luego, a nivel nacional, 5 detalles en los que debes fijarte a la hora de elegir un jamón. Pues bueno, son temas que llegan al consumidor y que se elaboran y que se trasladan desde la interprofesional. El tema también de San Sebastián, donde la interprofesional está de forma interrumpida en los últimos años.
Interpor, lo mismo. Interpor tiene una actividad ímproba y todos los, no digo que todos los días, pero casi todos los días recibimos alguna nota y los medios de comunicación reciben notas sobre la actividad de Interpor y las actividades que desarrolla. Aquí veis algunas de ellas, estas con profesionales de la salud, otra para veterinarios y científicos, otra también está para los más jóvenes con el tema de la Quiz League de Oisio. No sé ni cómo se dice, eso es para jóvenes, ya sabéis. Interpor se consolida como en China el liderazgo del porcino español, se reúne con el consejero económico de China, Interpor lleva la realidad del sector porcino a 200 niños de Segovia. Bueno, estos son ejemplos. Amprogapor, por ejemplo, que iba a participar, aunque luego presentaría a la persona que va a sustituir a Miguel Ángel Higuera, no lo va a hacer, pero Amprogapor no tiene un gabinete de comunicación como tal, pero sí Miguel Ángel participa en distintos reportajes, notas de prensa o declaraciones cuando le llaman diversos medios de comunicación. Aquí veis algunos ejemplos. También, dentro de lo que es el sector ganadero cárnico, tenemos la iniciativa Somos Ganadería, en Europa se llama European Livestock Voice. Ahí participan las interprofesionales, participan las asociaciones de productores y las industrias cárnicas. Bueno, también desarrolla distintas actividades de comunicación y viene trabajando en los últimos años. Otra iniciativa que comunica, hay más, en este caso desde el punto de vista del rigor científico. Y luego tenemos Carne y Salud. Aquí veis ejemplos de la actividad que también realiza esta plataforma, que es una plataforma que continuamente está tratando de desarrollar tanto actividades relacionadas con la red ganadero-cárnica, pero también mucho en el ámbito de la nutrición y salud, desde hace mucho tiempo. Como digo, los gabinetes de comunicación echan humo. Aquí veis algunos otros de Intercun, de Provacuno, de Avianza, de Interovic, las distintas interprofesionales, pero la repercusión, o al menos lo que le queda al consumidor, vamos a decirlo mejor así, lo que le queda al consumidor es más bien poco, y le queda probablemente no lo nuestro, sino lo de otros, que por supuesto no será positivo. Vamos a ver lo que hacen los medios. Los titulares, estos ya lo sabéis. Estos son los titulares que ellos reflejan normalmente y que muchas mañanas nos desayunamos con ellos y tenemos que gestionarlos como podemos dentro de los gabinetes, ¿no? Aquí otra serie de ejemplos. Luego hablaremos también en la mesa de la parte del papel que tiene la administración pública y las declaraciones del ministro Garzón hace unos meses con relación a la calidad de la carne en España. Pero bueno, como veis, son titulares devastadores que normalmente se publican en periódicos de primer nivel, por desgracia. Esto es el tema de las macrogranjas, no quería dejarlo de poner ese titular de arriba desde El País, pero luego hay otros, pues lo que veis aquí, el tema del martirio animal y todo lo que es animalistas. Y luego las redes sociales. Aquí veis algunos tweets de ejemplos que luchamos y que vemos todos los días en las redes sociales atacando a la cadena ganadero-cárnica. Bueno, no los voy a leer porque no merece la pena. Estas son dos opiniones de dos periodistas que nos dicen un poco lo que ven del sector agroalimentario y qué les llega de nosotros, ¿no? Nacho Álvarez de Alimentación, de la revista Alimentación del Economista, que ya hace poco lo ha dejado, pero me decía, son alimentos con un sabor exquisito, elaborados de forma tradicional, sin procesamiento excesivo. Este hablaba de los jamones ibéricos y jamones serranos, jamones curados. Además, son productos que contribuyen a fijar población y crear empleo en zonas rurales. Bueno, este era positivo. Pero Sergio Gómez, que es el director y presentador de Agrosfera, que lleva 20 años en esto, los que llevo yo prácticamente, Sergio me decía, dice, mira, el consumidor tiene muy poca idea de lo que compra. Estoy harto de comprobarlo entre mis compañeros, familiares y amigos. Por eso, o trabajamos en el etiquetado o formamos al consumidor o en ambas líneas. Sobre el sector, veo que hay intereses distintos y que os cuesta cerrar filas. Hay que buscar puntos de acuerdo beneficiosos para todos y a partir de ahí comunicar. Y, por supuesto, comunicar vuestra verdad antes de que otros lo hagan
por vosotros. Bueno, ¿cómo nos ven los consumidores? Muy rápido. Aspecto negativo. Pues bueno, ellos ven en los medios generalistas que hacen un tratamiento negativo de todo lo nuestro. Pues, como digo, a veces me decía algún cliente, oye, pero envíaselo a fulano. Digo, a fulano no se lo puedo enviar porque a fulano le vas a dar gasolina para que encienda alguna mecha que no te interesa. Entonces, tener bien identificados a los periodistas a los que se le envía la información, porque a veces puede ser contraproducente, porque los medios generalistas, pues como habéis visto, utilizan la información que les enviamos siempre para buscar el lado negativo. Más de la mitad de las informaciones que hemos comprobado sobre la industria porcina proviene de los medios regionales. En las zonas provinciales, pues Lorca, Murcia, aquellos sitios donde el sector agroalimentario tiene importancia, pues bueno, más o menos saben lo que hay detrás y tratan bien al sector, pero al final también ocurre lo de siempre. Es la misma parroquia, la parroquia de los conversos. Es difícil que alguien que vive en una ciudad o pequeña o grande pues no entienda de la importancia que tiene el sector porcino en Segovia, por ejemplo, donde yo soy, que por cierto no lo había dicho y lo tengo que decir. ¿Los mensajes en redes sociales con impacto sobre la industria porcina? Pues negativos, la mayoría que recibimos, por desgracia. La comunicación sobre aspectos positivos del sector no lo es suficientemente visible ni activa. Yo creo que, hablábamos anoche también, tenemos que buscar nuestro relato, lo hablábamos en la cena, pues hay que buscar el relato mediático para poder transmitírselo a la sociedad y vendérselo a los medios porque es lo que ellos consumen. Hemos perdido al consumidor, hay que tratar de reconquistarlo con un discurso que fusione elementos racionales, pero también emociones. Las emociones ahora mismo en comunicación son la base y las madres del cordero. Si no conseguimos emocionar y tocar la fibra primero del redactor y luego de los consumidores, no habremos conseguido nada. Aspectos positivos, porque no va a ser todo negativo, pues bueno, la variedad de productos, funcionalidad y asequibilidad anima a la gente a seguir consumiendo. El sabor de la carne y los productos cárnicos pues siguen siendo de referencia de los consumidores. Y también lo que decíamos el lunes en la jornada que tuvimos aquí, pues muchos de los productos, entre ellos los ibéricos y los jamones, todos se asocian a momentos de celebración y, por tanto, pues eso es una baza que tenemos y creo que debemos de aprovechar. Barreras, pues debido al activismo y a la influencia de los medios de comunicación, partimos de un imaginario negativo y también poco informado. Existe mucho ruido, lo sabéis, pues ese ruido influye en el consumo, por supuesto, pero sobre todo en lo que es la percepción que la sociedad tiene sobre nosotros. Y la sociedad está asociada a lo que piensan también los que legislan y los que luego tienen. Ahora hablábamos con Pedro del tema de normativas que reducen algunas historias. Pues si a lo mejor eso se hubiera trabajado porque no tuvieran la presión política sobre esa cuestión, a lo mejor no se había conseguido ese porcentaje de reducción. Bueno, hay que tratar de romper esas barreras. Rápido. No voy a valorar el trabajo de mis compañeros, pues estaría bueno. Lo que queremos en esta charla es tratar de poner encima de la mesa qué se puede hacer. Pero la realidad es la que es y yo creo que no podemos ni debemos negarla. Lo que está claro es que hay que hacer algo para, en la medida de lo posible, mantener el consumo, hacer atractivo el sector para que la gente quiera trabajar en él. Yo creo que eso es básico, porque igual que os pasaría a vosotros, nadie querría trabajar en una empresa, en un sector que son criminales, que maltratan, que hacen prácticas de contaminación. Nadie querría. Pues tenemos que trabajarlo también por eso. Y sobre todo hay una cuestión muy importante, mejorar la reputación para dignificar el trabajo de todas las personas que viven de la cadena ganadero-cárnica, que según Carne y Salud hablamos de más de 2 millones de personas. Yo creo que esos más de 2 millones de personas son potenciales activistas que tendrían que trabajar también para difundir los mensajes positivos de nuestro sector, pero somos cómodos y nos cuesta hacernos activistas y tratar nosotros de defender lo nuestro, porque al final no hacemos otra cosa que poner en valor nuestro trabajo, el trabajo del que lleva el pienso, del que tiene un taller en mi pueblo, del que
hace los correctores, todos podrían ser activistas de la cadena ganadero-cárnica, pero eso no ocurre, ocurre más al contrario. Esa mejora de la reputación creo que influiría en una capacidad, en una ganancia de capacidad de influencia, que creo que nos hace falta, y cada día más. Y por lo tanto, tenemos que trabajar el mundo de la comunicación, porque la comunicación influye en las decisiones que luego nuestros políticos toman. Y por lo tanto, creo que es el camino y la batalla donde hay que darla es ahí. Bueno, he ido muy rápido para intentar avanzar un poquito. Espero que se haya quedado algo, por lo menos. Y pues vamos a tener una mesa redonda bastante interesante. Así que voy a dar pie y voy a pedir que suban aquí a las sillas conmigo a Alberto Ranz, director de Interporc, a Jesús Pérez, director de comunicación de ASICI, Giuseppe Aloisio, que es adjunto a la dirección de ANICE, y Miguel Chico, CEO de Farm Revolution. Muchas gracias a todos. Por favor. Pongo yo aquí si quieres, Jesús. No está, como están puestas, ¿no? Entonces yo voy allí. ¿Dónde ves? Tú ahí, Giuseppe. Y tú ahí, Jugamos a las sillas. Están puestas. Pues muy bien. Pues muchas gracias a todos por aceptar el reto de estar aquí con nosotros. Y voy a presentaros a todos. Empiezo por Giuseppe, italiano de nacimiento, español de adopción desde 1996. Es licenciado en Economía y Comercio por la Universidad de Catania, en Italia, donde nació, y diplomado en Alta Dirección de Empresas Agroalimentarias por San Telmo. Ha forjado buena parte de su experiencia profesional en el sector agroalimentario. Fue secretario general de la Asociación de Industrias Cárnicas de Córdoba durante 15 años, periodo en el que se lanzó el Congreso Mundial del Jamón, y ahí tuviste mucho que ver, Giuseppe. Y a primeros del próximo año asumirá la Dirección General de ANICE, que es la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España. Alberto Ranz, a su lado, es el director de Interporc desde hace ya 10 años. Acabamos de cumplir 10 años, Alberto, enhorabuena por... ¿Estoy joven? Es el responsable de campañas de Interporc, máster en cooperativismo agrario, Executive Educación Directiva de Asuntos Europeos, ponente en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en temas de bienestar animal, autor del libro Bienestar Animal, doctorando en Bienestar Animal por la Universidad de Lérida, autor de diversos artículos, ponente habitual, nacional e internacional. Muchas gracias también por estar con nosotros, Alberto. Jesús Pérez es el director de comunicación de ASICI y marketing también, Jesús. Comunicación y marketing de ASICI desde el año 2016, donde ha trabajado en el fortalecimiento de la posición del jamón ibérico en el mercado nacional y también, sobre todo, internacional, con las campañas que habéis desarrollado por todo el mundo, a través de las distintas acciones que habéis desarrollado y a través de las estrategias digitales y campañas publicitarias para difundir la imagen del jamón. Desde hace 6 años, además, ocupas el puesto de Senior International Project Manager en ASICI, donde te has encargado de llevar el jamón por todo el mundo. Y en este contexto has coordinado con éxito importantes programas de promoción que a lo mejor a la gente le suena como el Ham Passion Tour, el Ambassador World Project, y ahora estamos con el... Despierta tus sentidos. Despierta tus sentidos, despierta el ibérico. Gracias, Jesús, por el esfuerzo. Y Manuel Chico, que me lo has quitado a mano, lo voy a intentar leer. Miguel. Eso, Miguel Chico, perdona. Tercera generación de ganaderos, empezó a trabajar junto a su padre y Eric Hudson en la empresa de genética Haydan. Pasa a prestar sus servicios en la empresa familiar agroalimentaria Chico, en el Consejo de Administración y como director de comunicación y expansión del grupo. Actualmente dirige la consultora de comunicación internacional de Farm Revolution, con sede en Madrid y México, donde dirige operaciones en los 4 continentes.
una visión distinta desde fuera que yo creo que nos puede venir muy bien para esta mesa. Así que dicho esto y presentados a todos, os voy a lanzar una pregunta y si queréis empezamos por ti, Giuseppe, por tenerte aquí a mi derecha. ¿Por qué ocurre todo lo que hemos visto en la presentación? ¿Qué estamos haciendo bien y qué debemos de mejorar? Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a SEPOR, a Ricardo por coordinar esta mesa, a los compañeros de la mesa y también a la presentación. Yo creo que desde el punto de vista de la víctima de la información, como es el sector cárnico, tú has adelantado cuáles son los aspectos negativos que la gente ve de nosotros. Creo que vivimos una avalancha de información tóxica sin precedentes, lo que las víctimas de esta información denominamos infoxicación. Evidente que, sin ir más lejos, el sector porcino español, que es líder, cuanto más líder hemos sido, pues más ataques estamos recibiendo. Es evidente que, como tú has dicho antes, el dato no vende y se impone el relato. Y yo creo que al sector cárnico en general, para ser un poco de autocrítica, pero yo creo que es a la cadena ganadero-cárnica, le falta un relato. Un relato fundado en opiniones científicas. Nosotros necesitamos que otros hablen de nosotros, porque si hablamos nosotros, demostramos como un interés para hablar bien de nosotros mismos. Necesitamos que otros altavoces e interlocutores hablen de nosotros. Y necesitamos, para contrarrestar, evidentemente, a tantos grandes enemigos poderosos que están atacando al sector de la carne. Y al sector de la carne no como un sector concreto, porque nosotros no recibimos ningún ataque concreto a la carne de porcino, a la carne de vacuno, sino a la categoría carne. Nosotros tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, tenemos que asumir el papel de que somos una cadena de la mano de los ganaderos, las industrias y, si me apura, también la distribución. Pues nosotros tenemos que ganar la batalla del relato y tenemos que ganar la batalla de una guerra global que no es el ministro Garzón contra la carne roja, sino es el control mundial de la proteína animal. Con lo cual, hay mucha tarea por delante. Tenemos que mejorar muchas cosas de las que se han hecho ahora y seguramente tenemos que impulsar algunas otras que no se han hecho. Tenemos que, como tú decías antes, la capacidad de enganchar a la gente a nuestro relato y tenemos que ganar la batalla de las emociones. Aquí tenemos que activar proyectos de comunicación más política que comercial, porque tenemos que funcionar como un ejército bien organizado, donde todo el mundo tiene que saber cuál es su papel, a qué hora hay que contrarrestar el ataque enemigo y, sobre todo, buscar todas aquellas ocasiones donde podemos pillarle de sorpresa y empezar a ganar adeptos a nuestra causa, que luego es la causa y el sentido de vida de esos 2 millones de personas, yo creo que son más, que viven de la ganadería, que viven de la industria y, evidentemente, ensalzando cuáles son los grandes valores nutricionales de la carne en la alimentación humana, que también están puestos en entredicho por todos esos oscuros enemigos poderosos que quieren imponer la batalla del control de la proteína, y una proteína, evidentemente, que no es animal, sino es una proteína alternativa. Hoy se llama carne sintética, mañana se llama proteína vegetal, pasado se llamarán harina de insectos, que no quieren imponer, y no por salvar el planeta, sino por intereses puramente económicos y, si me apura, bursátiles. Muchas gracias. Alberto. Bien. Yo, si me permite, Ricardo, y también hay algún compañero nuestro, yo soy ingeniero agrónomo y en la Escuela de Ingenieros Agrónomos tenemos un lema en el escudo, ¿no? Sin agricultura nihil, es decir, en latín. Sin agricultura, nada. Es decir, yo creo que hoy, sin comunicación, nada. Y hemos aprendido cómo la importancia que tiene la comunicación y de cara a la opinión pública. En el sector primario, en el sector porcino, comunicábamos internamente y de repente hemos empezado a ser visibles y hemos tenido que proyectar nuestra imagen hacia afuera.
Yo creo que has puesto la cantidad de acciones que se hacen desde el sector, asociaciones, empresas. Yo creo que eso también lo tenemos que poner en valor. Y yo soy optimista, creo que se están haciendo las cosas bien, y también hay que decirlo, no solamente ver el vaso siempre medio vacío. Sí que es verdad que estamos en una sociedad que está sobresaturada de información, pero a la vez nos damos cuenta de que estamos desinformados, que la opinión pública está desinformada y que necesita cada vez más información. Tenemos que enfocar nuestro mensaje. Estoy de acuerdo con Josepe que tenemos que cambiar un poco esa forma de comunicar, yendo más hacia la experiencia, la emoción. Nosotros recientemente en Interpor decidimos dar un giro hacia la comunicación. Empezamos a trabajar, así por mandato también de nuestros socios, hacia la población más joven, porque parecía que eran nuestros enemigos y que tenían una mala imagen del sector, cuando nos hemos dado cuenta que todo lo contrario, si lo que necesitan es información. Y como un botón, como toda una muestra, es decir, hicimos una experiencia este año 2023 yendo a un público joven que es la Kings, que para los que tengáis gente joven, yo no sabía ni lo que era la Kings ni la Queens cuando me lo decían, ¿no? Y empecé a publicar, empecé a preguntar a gente alrededor mía, de la familia, de los chavales jóvenes, y es que si hay un chaval joven en vuestra casa, está siguiendo el fútbol a través de este formato. Hemos tenido más de 40 millones de visualizaciones. Eso era impensable conseguirlo a través de un spot tradicional, y nos hemos dado cuenta cómo nos dejan integrar nuestro mensaje los responsables de este evento dentro de su formato de mensajes de cara a promover la imagen del sector y el consumo saludable de carne. Esto es un ejemplo, pero sí que es verdad que cada vez lo hacemos bien, he dicho, comunicar, pero lo podemos hacer mejor. Es decir, podemos mejorar. Tenemos nuestros partners alrededor. De hecho, recuerdo también una campaña que hicimos con Miguel, que era Transparentes, no invisibles. Creo que esa campaña de alguna manera ofrecía al consumidor, ofrecía a la opinión pública esa confianza de ser transparentes, porque podemos ser transparentes y podemos contar las cosas que hacemos. En este SEPOR se ha hablado de trazabilidad, de bienestar, de bioseguridad. Está claro de que el consumo de carne está disminuyendo a nivel nacional, a nivel europeo, pero en cambio está creciendo a nivel internacional el consumo de porcino y de otras especies, ¿no? Entonces tenemos que buscar la forma de conseguir ese enganche. Hoy en día nadie, incluso ya empiezan a aparecer noticias de que nadie pone en duda la importancia que tiene el consumo de proteína animal de todo tipo. Sí que es verdad, y hago un llamamiento a lo último que decías, al activismo proactivo. Somos muchos en este sector, el sector porcino, más de 415.000 empleos de forma directa o indirecta, que si nos activamos, y solamente con activarnos en el canal de redes sociales, que estamos todos haciendo un esfuerzo para llegar y estamos buscando nuevos formatos, yo creo que es importante que todos contribuyamos a proyectar la imagen de nuestro sector, porque es nuestro. Y luego, desde estos 10 años que Interpor ha estado trabajando, desde el 2013, creo que hemos aprendido a cómo hacer la comunicación, ¿no? Rodeándonos también de expertos de las empresas, de las agencias de comunicación. Y hay una cosa que es incuestionable, es decir, la medición, el dato, es lo que hay detrás también de la comunicación. Todos somos entrenadores de fútbol, todos tenemos la mejor alineación del equipo, pero hay un entrenador que tiene que poner y ganar el partido, y tiene que poner esa alineación. Y la comunicación, cuando trabajamos inmersos en este mundo, nos damos cuenta que es más complejo. Acabamos de poner en marcha un estudio de reputación que ahora hemos tenido resultados, la opinión pública, la opinión publicada, la opinión política, la opinión del consumidor, y os digo que os llevaréis sorpresas de forma positiva de que no tenemos tantos enemigos. Evidentemente, hay noticias negativas por parte de organizaciones animalistas, por parte de otros detractores del sector, por parte de formas o tendencias de alimentación como el veganismo, que no quieren que se produzca, no quieren que se produzca, lo dicen claramente. Pues nosotros que tenemos un sistema de monitorización en Interpor vemos cómo esto cada vez está descendiendo, pero también es verdad que están dando un giro y están convirtiendo esa no producción hacia otros factores como la sostenibilidad o el consumo. Muchas gracias, Alberto. Jesús, por parte del sector del ibérico.
Bueno, pues, a ver, yo no sé si tengo todas las respuestas, seguramente no, pero también sé que tengo muchas preguntas. Y una gran pregunta, después de haber visto a los compañeros anteriores hablando de bioseguridad, hablando de Big Data aplicado a los datos de producción, la pregunta es, que les lanzaría al público es, ¿podría la comunicación cambiar un sector productivo? Y la realidad es que, a las conclusiones que estamos llegando es que sí. O sea, la comunicación es capaz de cambiar el modelo productivo del porcino. ¿Cómo? Pues a través de múltiples factores. Cuando hablamos de comunicación, todo el mundo entiende que hay un emisor, que hay un receptor, que hay un canal, que hay un código, que hay un mensaje, pero nadie habla de intereses. Y eso es un factor fundamental en la comunicación. Es decir, los intereses del sector deben converger con los intereses de nuestra audiencia. Y eso es fundamental. Y de aquí para atrás, muchas veces hemos pecado de que nosotros tenemos un discurso, queremos comunicar unas cosas, pero esas cosas no tienen nada que ver con el interés que hay en el consumidor, en la vida política, en la distribución, en los diferentes agentes que nos rodean. Entonces, es muy importante, pues siempre se dice, ¿no?, que la empatía es el grado más alto de inteligencia. Es decir, hay que hacer un ejercicio de empatía, de escucha activa, para saber cuáles son los temas de interés en ese público. Y una vez que los conozcamos, intentar amoldar nuestro mensaje a eso. Todo pasa por, yo creo que hay dos grandes líneas, que una es construir un relato veraz, honesto, de un sector moderno, productivo, ligado al territorio, pero también hay que generar una serie de mensajes que vayan acorde con ese relato. Y esa fusión es lo que nos dará éxito. Construir un relato no es decir quién soy ni lo bien que lo hago. Construir un relato es saber qué necesita mi audiencia y yo comunicarlo antes de que lo comunique otro que no sea yo. Porque entonces estaré reaccionando y cuando estamos de manera reactiva siempre sobrevuela la sombra de la sospecha de que nos estamos defendiendo. Cuando alguien te acusa, tienes que reaccionar y te defiendes, por muy reputada, por muy fundamentada que tengamos la respuesta. Entonces, todo pasa por ese relato. Pero claro, ese relato no funciona para todos los grupos de interés que nos rodean. El relato no puede ser el mismo para la clase política que legisla y tiene incidencia en el sector productivo. Tampoco puede ser el mismo para el sector. Muchos de los titulares que has puesto tú, nosotros tenemos como instituciones una labor de difusión hacia el sector, pero tenemos otra muy bien distinta hacia el consumidor. O sea, hay que diferenciar los grupos de interés y construir prácticamente un relato que se acerca a los intereses que tienen cada uno de ellos. Recientemente se publicó el Eurobarómetro de marzo, una encuesta de la Unión Europea, que dice que el 90% de los consumidores europeos, el 90%, opina que o estaría de acuerdo con unos principios más éticos en la ganadería. Claro, si a todos nosotros nos preguntan eso, ¿quién va a decir que no estaría de acuerdo? El problema es quién hace esa encuesta y con qué objetivo. El problema es que la encuesta la hace el mayor legislador, que es la Unión Europea, de manera sesgada, para cargarse de razones, para después aplicar una normativa de bienestar animal que cambia el modelo productivo. Es decir, cómo la comunicación está influyendo en cambiar un modelo productivo, que después tiene su incidencia en lo que ha presentado esta mañana Pep. Si hay un aumento del 10% del espacio, hay una reducción del 10% de los beneficios. O sea, al final la comunicación está influyendo de manera decisiva en los sectores productivos y en el modelo productivo, hasta el punto de que puede cambiar incluso el trabajo que se hace o que se viene haciendo en el modelo productivo. Cuando hablamos de vinculación con el mundo rural, tenemos multitud de ejemplos. Hablamos de vinculación con el mundo rural, de personas de generar riqueza en entornos de despoblación. Pero claro, ¿eso le interesa a mi grupo de interés? ¿Eso le interesa al consumidor? ¿De verdad? A lo mejor eso le interesa a la parte política, que tienen que ser conscientes de que cualquier cambio normativo influye en que hay 2 millones de personas detrás de ese modelo productivo. Pero realmente a mi consumidor no le interesa. Entonces es importante profesionalizar la comunicación. Creo que los que estamos aquí sentados somos parte de esa profesionalización del sector en la comunicación y creo que somos conscientes de que hoy en día la comunicación puede cambiar un modelo productivo. Es una buena reflexión. Gracias, Jesús. Miguel, cuéntanos cómo veis desde The Farm la comunicación del sector. Bueno, pues lo primero que hablar el último siempre mola, ¿verdad? Te dan, tienes ya muchos inputs. Yo creo que ya tenemos un relato
y que tenemos el relato más bonito de todos los relatos que hay. Somos personas, somos familias que cuidamos animales para dar de comer al mundo. No hay un relato mejor, no lo hay, realmente no lo hay. Y ese relato ya existe, ya está. ¿Qué ocurre? Yo creo que la unidireccionalidad siempre es un problema. Y no somos capaces, no estamos siendo capaces de generar espacios de conversación, lugares en los que recibamos inputs reales de a quien tenemos que hablar, que no es el consumidor, es la sociedad, es la ciudadanía, que son más que los consumidores. No sé cuántos más, pero son más. Y los mensajes se tienen que adaptar no solo a las diferentes audiencias que nos compran, sino a las diferentes audiencias que existen en el mundo, sabiendo que algunas de esas audiencias a nosotros nos dan igual y no tenemos que hablar para ellas. Por ejemplo, los veganos, la gente vegana y la gente del sector de la proteína, de la nueva proteína, ¿no? Porque da igual, no les vamos a cambiar la opinión. No debemos invertir ni un minuto de nuestro tiempo, ni un euro de nuestro dinero en intentar cambiarles a ellos nada, ¿no? En nuestra matriz de incumbentes o de stakeholders, esa gente nos da exactamente igual. Pero sí hay gente neutra con la que tenemos que trabajar y a la que hay que seguir impactando. Yo creo que no debemos tener miedo a los descensos, por ejemplo, en el consumo de carne. ¿Por qué? El mundo va a seguir consumiendo carne y lo va a hacer cada vez en mayor medida. Para 2030, la FAO espera que subamos un 14% el consumo, 14, es un montón, el consumo de carne. Nosotros en España somos una potencia exportadora, porque tenemos que tener miedo. ¿Que consumimos menos en España? ¿Que en Europa se consume menos? Cojonudo, pues ya saldremos donde haya que salir. Ya sabemos salir, sabemos hacerlo. Tenemos a gente que nos está ayudando a llegar cada vez más lejos y a llegar cada vez mejor. No tengamos miedo. Ahora, lo que a mí sí me genera más miedo, más que la venta de carne, es dónde la vamos a hacer. Porque resulta que hacer carne hoy, aquí en España, está cada vez más complicado, ¿no? Resulta que, bueno, yo en mi casa no he sido capaz de generar una granja nueva en un tiempo. Mi familia no ha sido capaz de poder hacer una granja nueva desde hace 4 o 5 años. Hemos tenido que comprar granjas. No podemos hacer granjas nuevas. Entonces, esto sí me parece un problema que tenemos que intentar atajar hoy. Y para eso creo que tenemos que generar espacios de conversación con todos los incumbentes, porque hay que escuchar. Y es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Lanzamos mucho mensaje. Lanzamos. Está de puta madre lanzar mensajes fuera. Pero tú lanzas un mensaje y la gente te escucha o no. Porque lo que tú quieras decir le puede interesar en ese momento y en ese lugar a esa persona o le puede no interesar. Y lo normal es que no le interese. Porque además una noticia, oye, somos 2 millones de personas dando de comer al mundo, es que no le da igual. Al tío que está en el barrio Salamanca o en Vallecas, a donde sea, le da igual, más le da. Que no le importa, eso es tu problema, no el de él. Entonces, para mí, generar esa escucha activa, intentar entender de verdad qué nos demandan y tratar sin miedo, porque es que no llega ni al 6% entre veganos y vegetarianos. Es que no llega ni al 6%. Es que nosotros como escuchamos mucho su mensaje, pero lo que dice Alberto es que es clave, que la gente piensa bien de nosotros. Que nosotros hicimos con la gente de Thinking Heads un estudio reputacional del sector de la carne, somos el sexto sector más importante en España. Que a la gente comer le cuadra y comer carne le viene estupendo. Os voy a pedir una cosa, que seáis un poquito impertinentes y os interrumpáis entre vosotros y os preguntéis. Vale. Porque yo le hubiera preguntado a Miguel, si fuera Jesús, Entonces, quiero que haya un poquito de interacción también entre vosotros, si queréis, ¿vale? Os brindo esa posibilidad. Gracias, Miguel. Vuelvo a ti, Giuseppe. Volviendo al tema del relato o no relato, ¿cómo puede la industria cárnica establecer una mejor relación o una relación más fluida con los medios de comunicación y cambiar esa relación que ahora existe en la mayoría de los casos de enfrentamiento?
Bueno, el problema es que los medios de comunicación, o la mayoría, han pasado de un formato reflexivo a un formato impulsivo. Ya es muy difícil encontrar a gente que los domingos lea un periódico para leerse la página de opinión y vamos a intentar saltar con el dato, la noticia, el suceso o el vídeo de cualquier cámara de móvil que tenemos nosotros para lanzar un hecho. Ellos viven de la polémica. La gestión no vende, vende la polémica. Donde hay polémica, eso tiene una capacidad de ser altavoz impresionante. Y evidentemente hay que hacer mucha más pedagogía con ellos, porque la única manera de que nosotros podamos llegar al público en general es, sobre todo, a través de los medios generalistas. A nivel sectorial, aquí lo estáis viendo y lo comprobaréis al final de la mesa redonda. La teoría yo creo que nos la sabemos todos. Y compartimos, creo que cada uno de lo que ha dicho, yo comparto lo que han dicho cada uno de mis compañeros y al final muchísimo más. Pero hay que pasar al otro lado de la mesa. Tenemos que nosotros llegar a los consumidores. Y para llegar a los consumidores, desgraciadamente, tenemos que llegar a través de los medios de comunicación de masas. Los medios de comunicación de masas son los periódicos, las televisiones y también con otro formato, con otro mensaje, con otra medida, las redes sociales. Hay que educar, hay que explicarle a cada uno quiénes somos, qué es lo que hacemos, lo bien que lo hacemos, por qué lo hacemos y por qué si dejamos de hacerlos esto se convierte en un desastre nacional. Yo confío en que seamos capaces de aunar esfuerzos con mensaje coordinado y sobre todo con mucha generosidad. Yo creo que hace falta organizarse y hace falta tener ese input de ser generoso, incluso con respecto a lo que hacen otras organizaciones. Aquí no competimos unos contra otros. Aquí nosotros necesitamos aliarnos para lanzar mensaje único. La campaña que habéis lanzado vosotros, si yo no produzco, tú no comes, es una campaña que va a tener un impacto importante. Pero hay organizaciones que no se han sumado a esa iniciativa solamente porque no estaban sentados en primera fila. Y eso es cortoplacismo. Y no podemos entrar en ese tipo de debate. Aquí estamos hablando del futuro a largo plazo de sectores, de familias, de empresas, y no podemos tener mirada focalizada. Tenemos que coger el gran angular, ver la jugada, ver la visión y decir, oye, las elecciones europeas del año que viene son mucho más importantes de la que siempre, la atención que siempre le hemos prestado. Son vitales. Y nosotros tenemos que hablar desde todas las organizaciones, con los partidos políticos, para decir, oye, que no se convierta tu lista electoral en un cementerio de elefantes, sino que vaya gente preparada que sea capaz de explicarle a un holandés, a un belga o a un danés los aspectos importantes, vitales y troncales de la agricultura y de la ganadería del sur de Europa, que no tiene nada que ver con la del norte, pero siempre ganan ellos y nosotros a pagar los platos rotos. Yo creo que hay margen de mejora, de maniobra y con una buena sintonía y con grandísimas dosis de generosidad, yo creo que podemos modular el mensaje para llegar cada día a más gente. Organización y generosidad, me gusta. Sí. Alberto, como hemos visto antes, y bueno, casi todo el mundo que está aquí lo sabe, la actividad que desarrolláis desde Interpor, y yo lo he dicho antes, es ímproba, es una cosa para hacérselo mirar, la verdad, porque yo que lo vivo en primera persona, desarrolláis muchas cosas, pero ¿crees que hay que hacer desde vuestra organización algo distinto para cambiar lo que estamos hablando, la percepción de la sociedad y que eso, como decía Jesús, influya en los consumidores, en los políticos, hasta llegar a cambiar el modelo productivo? Bueno, en primer lugar, yo creo que el objetivo de todos los que estamos aquí es el mismo. Es decir, queremos ir en la misma dirección y conseguir el mismo objetivo. Por un lado, mejorar la imagen y la reputación del sector ganadero, por lo que decía también Miguel. Y por otro lado,
que se siga percibiendo la carne en general y de las diferentes especies en particular como un producto que lo es, saludable y necesario, y necesario. Entonces, claro, se abren dos focos de comunicación, ¿no? Por otro lado, también somos muchos los que estamos haciendo comunicación y si fuéramos una empresa que sacásemos un producto y nos dijésemos, oye, ¿este producto para quién está hecho? Claro, nosotros tenemos un target muy amplio. Es decir, nosotros ahora estamos poniendo el foco en una parte muy importante, que es en la parte más joven, en el escolar, donde hablamos de hábitos de vida saludable. Estamos poniendo el foco en un target entre 20 y 40 años, porque el target de más de 40 años ya está habituado a consumir proteína animal, pero también tiene una buena percepción de la imagen del sector, porque todos tienen pueblo, tienen familiares en pueblo, han visto una ganadería en un pueblo, y eso nos lleva a buscar un poco acciones y estrategias de comunicación, ¿no? Honestas, todas ellas, y basadas en la ciencia y en la verdad. Cuando tú te diriges, y tenemos muchas experiencias, y aquí con la región de Murcia estamos intentando iniciar un proyecto piloto muy bonito, que a ver si va tomando forma. Cuando tú diriges al público más joven, que también es chavales de la ESO, donde son los que piden a sus padres cómo tienen que alimentarse, hombre, pues es muy triste que en un colegio se haga un menú vegano. Yo creo que deberían asesorarse por los endocrinos y los nutricionistas, porque están cometiendo una verdadera barbaridad contra los niños, ¿eh? Y eso no es que lo diga yo, lo podéis consultar a cualquier científico. O cuando se intenta hablar mal de la ganadería. Hay libros de texto que demonizan ya la ganadería. Somos los contaminantes del mundo. Bueno, yo ahí no me voy a extender porque ya se ha hablado mucho aquí en SEPOR. Pero cuando te vas a la población más joven, te das cuenta de que no están en contra del sector, lo que hablábamos, pero nos dicen, oye, si es que yo no conozco el sector, yo no sé ni lo que estáis haciendo en bienestar animal, no conozco ni lo que estáis haciendo en sostenibilidad, yo no conozco, claro, a ellos los tenemos que llegar a través de unos medios concretos, en este caso principalmente las redes sociales, tenemos que llegar con un mensaje, que lo comentaba Josepe, emocional. No le puede decir, somos el primer sector, somos el dato, pues ahí queda un poco en segunda línea. Entonces tienes que buscar un poco esa línea de trabajo. Y luego, pues dentro de las actividades que hacemos, hoy en día, pues también lo que nos da ese vector de transmisión de la fuerza de comunicación, pues es todo el mundo que sois conscientes, todos los que estéis aquí en la sala, de los influencers, de los prescriptores. Es decir, al final, utilizándolos, podemos llegar a transmitir nuestro relato, nuestro mensaje hacia nuestra audiencia, ¿no? Lo que también se ha comentado. Alberto, una cosa. ¿Tú crees que el problema es que los niños tengan un menú vegano en el cole, o que se cuente de una manera como si fuera una alternativa ética? Porque a mí, que los niños tengan un menú vegano en el cole, me parece de puta madre. Quiero decir, que los niños coman un día verduras, ¿no? ¿Qué problema hay? No lo veo. El problema es cuando lo cargas éticamente, ¿sabes? Como es el día en el que vamos a dar este menú que es mejor éticamente, ¿sabes? O sea, es mejor éticamente porque a los niños les estás cargando de un componente que no tiene la comida. Porque yo soy vegano muchos días de mi vida, muchos, o muchas horas, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, para mí no es tanto el problema ese de que se den en los colegios, es cuando que les estamos permitiendo a las autoridades cargarlo éticamente, ¿no? Nosotros lo que hemos encontrado cuando hemos hecho este tipo de experiencias es que hay desinformación de lo que puede ser una dieta saludable. Nosotros no hablamos de come solamente carne de cerdo. Tenemos un patrimonio en España y en el Mediterráneo, la dieta mediterránea, que es come de todo en su justa medida. Pero ahí entra el consumo de proteína animal, porque nuestro cuerpo, si rascamos un poquito, es bioquímica y es tan complejo como el universo. Y si tú no das un aminoácido esencial o una proteína de alto valor biológico, tienes un problema. Os podría contar ejemplos que nos hemos encontrado, como las dietas de los culturistas basado de productos alternativos, que alguno ha perdido el riñón, ¿eh? O sea, extremos como el que os estoy contando y que pueden tener consecuencias drásticas a la hora de alimentar a un chaval, y sobre todo porque muchos de los chicos
se alimentan en los colegios hoy en día por razones familiares obvias, ¿no? Entonces sí que es verdad que tenemos que ser capaces de dar esa formación o, por ejemplo, en la parte de profesional médico nos encontramos como y podéis hacer la prueba, que yo la he hecho. Vais al médico de familia y decís que os haga alguna dieta para mejorar vuestro estado físico, para adelgazar un poquito, y lo que te sacan es la receta y ya no te dan más. No te dicen ni por qué no. Cuando estamos en un colectivo, que es el colectivo de enfermeros y enfermeras, que nosotros ahora estaremos con ellos en un congreso en Sevilla y otro congreso en Madrid, que están cogiendo ese relevo y están siendo expertos en asesoramiento. Entonces, ese target, ese es donde iba a parar, es que tenemos que focalizar nuestro mensaje en los distintos prescriptores, ¿no? Que nos llevan a dar una buena imagen de la ganadería, a dar una buena imagen del producto y luego, y ya acabo, las alianzas. Lo he dicho yo siempre, es decir, tenemos que hacer alianzas, es decir, nosotros ahora estamos 16 interprofesionales haciendo una alianza y bueno, tenemos un acuerdo que nadie se imaginaba que lo podríamos hacer con la red municipal de ayuntamientos, con la FEM, y tenemos pueblos y ayuntamientos que ponen barreras a la implantación de granjas, pero es que tenemos muchos pueblos y pueblos de menos de 5.000 habitantes que están dispuestos a defender la ganadería y están dispuestos a que su término municipal se haga una granja. Tenemos que buscar estas alianzas porque si no unos pocos, al final nos ganarán a los muchos. Yo solamente quería un poco matizar lo que decías. Yo creo que nadie está en contra de que los niños tengan un día comer verdura en el colegio. El problema es que se anuncian no diciendo que el lunes vamos a comer vegetales. En Cataluña, en los colegios, existen los lunes sin carne. Y eso son connotaciones negativas contra nuestro sector que pueden ser perfectamente evitables por parte de las administraciones públicas. Eso no es ser inclusivo, eso es ser excluyente y eso es demonizar a un sector, como si la carne fuera el peligro para los niños. Entonces, yo creo que nadie está en contra de lo que decimos. Además, nosotros lo abandonamos. No existen alimentos buenos y malos, sino, dietas equilibradas y desequilibradas, porque nadie duda de lo bueno que es el brócoli. Pues comete 3 kilos de brócoli, ya verás lo que te va a pasar. El problema es que no podemos ser víctimas de esas exclusiones que, en este caso, desgraciadamente, tienen una fuerte carga ideológica. O sea, que aquí estamos hablando de ideología, además de los intereses ocultos económicos, pero aquí estamos hablando de ideología. Y la ideología nosotros tenemos que combatirla con pedagogía. Tenemos que enseñarle a la gente lo que hay detrás de cada una de esas realidades. Pero detrás de ese mensaje, de esa anécdota de los lunes sin carne, hay un gran atractivo para el medio de comunicación. Que no nos olvidemos que el medio de comunicación no deja de ser una empresa privada, que tiene que rendir cuentas y resultados. Y hoy en día no es la venta de periódicos su negocio, es el clic. Y el clic, evidentemente, vende más que Cataluña designa los lunes sin carne antes que decir que el resto de los días hay carne. Entonces, la anécdota se convierte en noticia. ¿Qué pasa? Que eso para sectores productivos como nosotros, donde hay rigor, donde hay trabajo, donde hay constancia, o nos vamos a los extremos y contamos una historia súper llamativa, peculiar, si no, no es noticia. Y ese es el problema que nos encontramos con nuestro relato. ¿Por qué el vegano, por qué llama tanto la atención, por qué tiene tanto poder mediático? Porque es la anécdota, es la novedad. Y eso a los periodistas yo los defiendo, vengo de ese mundo. Entonces, él está buscando temas que sean llamativos para clicar. Y ahora el segundo problema vendrá cuando nosotros... Se me ha ido la idea. Bueno, estoy yo de acuerdo contigo en que los medios de comunicación ahora mismo están construyendo el relato. Perdón, Alberto. El segundo problema es la dimensión que le damos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos retroalimentamos dentro del sector. Javier decía, solo hay un 6% de gente que deniega o que habla mal de la carne. Alberto decía lo mismo en el estudio que estaban haciendo. Y esa es la realidad. Nosotros podemos contar un caso, que Pedro se acordará, tuvimos un caso en el que se hablaba del sector del jamón ibérico, se demonizaba diciendo que solo una parte era realmente jamón ibérico, y claro, eso se convirtió en un tema de capital importancia en la Junta Directiva de ASICI, donde estaba sentado el sector. Y claro, cuando levantas
un poco las miras, le das a las luces largas, ves que los que han leído la noticia son 1.200 personas. Es que los 1.200 estáis aquí sentados. Entonces parece que esto se ha convertido en una problemática nacional, cuando es un problema que nos está afectando porque vosotros sois los primeros que estáis leyendo la noticia. Entonces hay que poner en perspectiva también la comunicación, que muchas veces no somos capaces. Y para eso el mundo digital nos ofrece unas posibilidades tremendas. ¿Por qué? Porque nos permite tener información, nos permite analizar los datos, a cuánta gente llegamos, qué perfil tiene, qué intereses, cuántos interactúan con el contenido, cuántos no. Y después lanzo un reto, ¿no? Si los medios de comunicación no nos hacen caso, ¿por qué no nos convertimos nosotros en medios de comunicación? Es decir, con perfiles sociales hoy en día tú puedes llegar a generar una comunidad en torno a tu producto o en torno a tu sector que puedes reunir a millones de personas. O en partidos políticos, como han hecho los ganaderos holandeses. Ese sería otro paso. Eso sería ya más ambicioso. Pero en redes sociales tú hoy en día te puedes convertir en prescriptor cuando tú conectas con tu audiencia. Luego te cuento otro proyecto. Pero me gustaría que nos contaras el papel que puede tener el sector del ibérico y la imagen que tiene la gente de bucólica, de lo que es la dehesa, el cerdo de la dehesa. ¿Qué papel puede tener el ibérico en ese cambio del relato y en ese relato que pueda hacernos llegar a los medios de comunicación, Jesús? A ver, yo cuando he escuchado a Javier el relato lo tenemos y la frase que ha dado me la he apuntado. Pues me ha parecido fabulosa. Porque nosotros lo que contamos cuando estamos fuera es esto. O sea, nosotros contamos que criamos unos animales en unas condiciones excepcionales y que tenemos un producto totalmente diferencial en el mercado, que además está buenísimo, es bueno, pero es que genera placer, se comparte, disfrute. Claro, es que esos valores que tiene asociado el jamón ibérico construyen un relato que es muy fácilmente comprable fuera. Es que el jamón ibérico goza de inmunidad diplomática. Eso es. Nadie- Entonces, claro, cuando tú hablas de jamón ibérico, En la imagen. llegas a hablar de jamón ibérico y la gente no lo considera ni carne. O sea, fíjate la gran ventaja que tenemos con el jamón ibérico. Pero sí es cierto que hay que aprovechar los productos más icónicos de nuestra cultura para que sirvan de buque insignia. Oye, que si en el ibérico lo hacemos bien, en el resto de sectores cárnicos se hace igual de bien. ¿Qué pasa? Que cada uno tiene sus connotaciones. Y ahí voy a lo que decía antes Giuseppe. Ese ejercicio de bondad que tenemos que hacer todos a la hora de remar en la misma dirección. Eso es uno de los grandes problemas que has planteado tú, Ricardo, cuando hablaba el compañero de Agrofera. El sector se ve demasiado atomizado y cuesta muchas veces verlo unido en una misma dirección. Y creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos como sector, porque tenemos productos tan diferentes como el pollo, como el ibérico, como el vacuno, como el blanco. O sea, pero claro, al final somos todos lo mismo. Cuando nos atacan estamos todos metidos. Pero sin embargo nosotros no somos capaces de dar una respuesta conjunta. Estamos intentándolo, llevamos años trabajando, se lleva trabajando años en poner en marcha eso, pero claro, a lo mejor el tejido asociativo del propio sector complica muchas veces la velocidad a la que tenemos que responder en un entorno que es hostil y que cambia mes a mes y que es inmediato, exige inmediatez. Entonces, a veces parecemos dinosaurios a la hora de movernos y eso es un defecto que tenemos como sector. Y luego hay un tema bastante importante, que luego necesitamos a gobernantes que nos defendan y nos protejan. Italia hace poco ha adoptado dos decisiones que van a ser muy trascendentes. Una es la defensa de los productos con denominaciones cárnicas, o sea, se acabaron las hamburguesas vegetales y las mortadelas veganas. Y la segunda es la prohibición de la carne sintética en Europa, que eso quizás es demasiado, en Italia, que eso quizás es demasiado excesivo. Pero claro, nosotros en Barcelona hay carnicerías veganas. O sea, ¿cómo le puedes llamar tú a un establecimiento carnicería vegana si allí no se vende carne? Entonces, nosotros evidentemente tenemos que defendernos, pero nuestro establishment político y administrativo tiene que hacer bastante tarea. Lo que pasa es que, bueno, Claro, mientras los gobiernos están plagados de garzones, poco podemos hacer. Pero ahí entra lo que hablamos también el otro del lunes en la charla y que lo habéis comentado antes, es la influencia de la comunicación también, no solo en el cambio del modelo productivo, sino en la presión sobre los gobernantes y sobre las futuras personas que van a ir a Europa y todo este tipo de cuestiones. Sí. Yo creo que es básica, la batalla está ahí. Sí, pero yo creo que en los últimos tiempos
desde la plataforma Carne y Salud se han hecho muchos avances en ese sentido. Es decir, en ganar cierta relevancia y capacidad de influencia en esa clase política que al final es la que nos legisla y es la de la que depende nuestro sector. O sea, los 2 millones de personas que se nos llena la boca que viven del sector, 2,5 millones, dependen mucho de lo que se haga en Europa y de lo que se haga en el gobierno español. Sí, pero el gobierno español, como decía Giuseppe, hay una parte del gobierno que sale diciendo barbaridades y la otra parte que nos representa tarda 3 días o 4 días en defender al sector. Iba a hacer una pregunta en ese sentido, y ya la lanzo, no sé a quién se la iba a hacer, pero era el tema para todos. Faltaría en esta mesa, porque al principio lo pensamos, pero luego por la cuestión política no pudo ser, faltaría en esta mesa una pata que sería la comunicación que desde mi punto de vista tendría que hacer la administración pública, en este caso bien nacional o bien autonómica, de defensa de los sectores. Es decir, cuando yo lo he vivido en aceite de oliva y en otros productos, cuando sale alguien atacando o diciendo que hay fraude en un sector, la administración pública que nos representa, en este caso agricultura, tarda mucho en salir cuando sale. Eso es un error para ellos y es un error, como decías tú también, Giuseppe, porque sería el que ocupara el medio ese día en el titular. Al sector, o por parte implicada o por otras cuestiones, no te van a dar la voz para defenderte o decir que las cosas se están haciendo bien en base a la legislación, tal. Pero ellos sí se la darían. Y no este gobierno, hablo en general en los últimos años, tardan mucho en salir a defender al sector agroalimentario. Le pasa al sector alimentario como le pasa a cualquier otro sector. O sea, te quiero decir, ayer la vicepresidenta en funciones del Gobierno dijo que se iban a suprimir los viajes en avión de duración de menos de 2 horas y media, y AENA perdió 650 millones de euros en bolsa, y el 49% de esas acciones son de inversores privados. Te quiero decir, ¿qué han comprado los medios? ¿Eso o cualquier otra medida que podía haber sido buena o no? Compran esa, porque su modus operandi de determinadas formaciones políticas también está hacia la protesta, no hacia la propuesta. Con lo cual, al final, eso es lo que compran los medios de comunicación. Lo que decía Jesús, el clic, la polémica, el titular llamativo. Titular llamativo, dentro de nada será que un hombre le dé un bocado a un perro. Ya la noticia no es al revés. Correcto, pero ahí, por ejemplo, el tema de la capacidad de influencia es el que un sector llame a donde tenga que llamar y decir: señor ministro, señora ministra, salga usted y diga que el sector está cumpliendo el Real Decreto 25.3/5, tal, y salga a decir que su ministerio está haciendo bien las cosas. Por lo menos eso, ¿no? No habría que hacer una presión en ese sentido por parte de lo que son los sectores de cara hacia esta administración pública. Pero una cosa, nosotros nos dedicamos a alimentar al mundo, ¿no? Esto es lo que hacemos, alimentar al mundo. Lo demás lo hacemos de la manera que sepamos, pero alimentamos al mundo. Y resulta que en Europa, que es donde se legisla, porque aquí podemos contar lo que queramos en España, pero pintamos regular en esto. En Europa hay una política de energética común, ¿no? Porque la energía parece una cosa importante para nosotros, para los seres humanos. Pero sin embargo no hay una política alimentaria común. No la hay. No interesa. Los alimentos son baratos y se han dado por supuestos. Nosotros hemos pasado un tiempo, mira, yo sí tengo la suerte de tener que viajar mucho y en casi cualquier lugar del mundo 1 kilo de carne vale parecido. En Suiza vale un poquito más bastante, en Latinoamérica un poquito menos, pero muy poquito menos. Esto quiere decir que en la cesta de la compra del europeo, con la capacidad adquisitiva que tenemos, la cesta de la compra para nosotros en carne, en consumo de alimentos, es súper bajita. Y hemos dado por supuesto que eso va a seguir así siempre. Entonces, no generamos una política alimentaria común en Europa y permitimos que se ataque a los que dan de comer a los alimentos, que no solo a nosotros, que a la gente de las hortalizas y de las verduras les tienen igual que a nosotros, igual. O sea, el tema es que la alimentación se da por supuesta. Y entonces se permite a la clase política jugar con una cosa que en la historia no se ha permitido, porque dar de comer al mundo era lo más importante. Pero como en Europa hemos crecido
tanto y hoy nuestra cesta de la compra, yo que sé que supone un 15, nada, de un porcentaje relativamente bajo de comer, claro, en países con 12.000 o 13.000 euros de renta, que ya son países medio bien, imaginaos lo que supone comer carne para una persona, para una familia. Es que no tiene nada que ver con esto. Entonces, esto yo creo que más allá de las cosas sectoriales que nosotros podemos hacer, yo creo que se trata de intentar generar a esa clase política la necesidad de sentarse a hablar y olvidarnos de una política alimentaria común, como deberíamos generar una política de educación común, como deberíamos hacer una serie de cosas que no sean partidistas, porque tú dices, ¿no? Yo creo que Unos hablan de una cosa y otros de otra. Ya, pero es que no es unos u otros. Es que esto, joder, es comer, ¿sabes? Y con las cosas de comer no se juega. No se debería. No se debería. Yo creo que en Europa me parece que estamos en el mundo yuppie, ¿eh? Total. Porque cuando viajas por el mundo, el modelo de producción europeo es el más exigente del mundo. Estamos en una sociedad que tiene de todo a su disposición y perdemos un poco la perspectiva porque en el caso de España somos un país agroalimentario. Está fuera de toda duda de que todos los sectores, las hortalizas aquí en Murcia, en porcino, en todo, ¿no? Pero también la parte, en lo que decía Ricardo, administrativa, política, tiene que ser consciente de que también no se pueden poner en cuestiones cosas muy importantes, como se ha hecho en algún momento, cuestionar la seguridad alimentaria, esa reputación que nos hemos ganado fuera, tirarla por tierra cuando las empresas y muchas de las que sois exportadores habéis hecho un esfuerzo importante en buscar nuevos mercados. Fuera de Europa, en países terceros, quieren producto español, producto europeo, porque tienen la garantía de que hacemos las cosas bien, porque hay un modelo exigente. Y luego muchas veces nos encontramos todos con la presión normativa, que también a veces es comunicación, la sufrimos todos los sectores, porque no pensamos en el más allá. Es decir, el otro día estaba viendo también la televisión y a través del incremento que puede suponer en el precio del producto implantar las normativas en bienestar animal, hacían una encuesta al consumidor y, claro, las pobres amas de casa se quedaban asombradas y decían, hombre, pues solo me faltaba esto. Hasta que se le dice el comisario de la Unión Europea que la consecuencia de algo que no sabemos si está comprobado científicamente es algo como esto. Oye, mira, que al final el ganadero nos adaptamos, la industria se adapta, haciendo el esfuerzo que sea necesario, pero ¿quién paga las consecuencias? Entonces, 5 minutos nos quedan, Alberto. Me dicen, me están amenazando por ahí. Me gustaría, creo que nos falta una pata, que es el tema de las empresas cárnicas, empresas, en este caso el ibérico, empresas de porcino. ¿Cuál tendría que ser el papel que tendrían que desarrollar las empresas? Hace muchos años, muy rápido, me encontré a Marcos de Quinto cuando yo lancé la empresa. Me lo encontré en el hipódromo y dice, yo voy a hacer cosas contigo. Dice, pero no vamos a hablar de Coca-Cola, vamos a hablar de los refrescos. Hablar de la categoría, de todo lo que conlleva. Eso es una cuestión, yo creo que básica, pero ¿qué tienen que hacer las empresas? ¿Cómo pueden apoyar las empresas a la labor que vosotros hacéis, sumándose al esfuerzo de la generosidad que hablas tú antes, Josepi? Yo creo que las empresas tienen que seguir haciendo lo que están haciendo y llevan haciendo desde hace muchos años, que es producir cada vez mejor, con medidas de sostenibilidad, con innovación, que es lo que demandan los consumidores. Las empresas son los primeros altavoces de lo que pasa en el mercado. Ellos tienen que producir, ganar dinero, mantener empleo, pagar impuestos, porque gracias a los impuestos que pagan las empresas se mantiene el estado de bienestar, que no es el dinero público, no viene del cielo, y en un esfuerzo coordinado también con sus gabinetes de comunicación, evidentemente, sumarse a los grandes temas que yo creo, que vuelvo a repetirlo, tienen que ser de una comunicación más política, más institucional que puramente comercial, que ellos tienen sus propios canales, saben perfectamente cómo llegar a cada tipología de consumidores y lo hacen estupendamente porque además pues aquí sentados están grandes marcas reconocidas dentro del sector de alimentación y con una reputación
a nivel de consumidor absolutamente excepcional. O sea, nosotros estamos muy contentos de lo que hacen el sector cárnico en España y fuera de España, también de la mano de las interprofesionales, y ojalá puedan seguir haciéndolo durante muchos años más. ¿Qué echáis vosotros en falta, Alberto, o qué pensáis de cómo podíais apoyaros más en las empresas? Yo creo que las empresas lo hacen muy bien, lo hacen todas muy bien. De hecho, si tú te vas al informe de reputación de marcas, hay 3 empresas cárnicas que ocupan el líder de marcas de reputación. Lo están haciendo muy bien, incluso una de ellas creo que por encima de Coca-Cola, por no dar nombres, ¿eh? O sea que ahora que hablar de marcos de quinto. Sí que es verdad que tenemos, y ojo, y ahora que ha sido el Congreso de Empresas Familiares en Madrid, en el sector porcino diría yo el 95%, y a lo mejor tengo que subir ese porcentaje, empresas familiares, donde hay 2 o 3 generaciones donde han ido construyendo grandes empresas y con una gran reputación, tanto dentro como fuera de España, con todo lo que pone a disposición del consumidor. Yo, más que decir que echo de menos, yo creo que siempre veo la parte proactiva, es decir, cómo seríamos capaces de coordinarnos todos para hacer una mayor fuerza, activarnos un poquito más todos. Estamos en ese proceso también, porque esto, los de comunicación que estéis aquí, también la comunicación es lluvia fina. Y eso lluvia fina significa que hay que dar las luces largas y esto es un maratón, ¿eh? Si queremos resultados en un sprint de 100 metros, pues eso va a ser difícil. Pero yo creo que estamos en el camino de coordinarnos. Hay grandes profesionales de IRCON y de marketing que están en las empresas y que nos ayudan a todas las asociaciones a también tener ese conocimiento y esa profesionalización que hablábamos. Y yo creo que esta batalla la vamos a ganar. O sea, es decir, que soy optimista, es decir, que vamos a ser capaces de que tengamos esa buena reputación, que se sepa todo lo que hay detrás de una granja. Hace poco estábamos en el Pordor, en Lérida, y es que cualquiera que viese esas granjas que hay hoy en día se quedaría asombrado, ¿eh? Pero es que si te vas a ver lo que es una industria cárnica, estamos hablando algunas de verdaderos laboratorios, o sea, que son referencias a nivel mundial. Y de ahí podemos darle un vistazo desde los profesionales veterinarios, ingenieros, mujeres, ahora que se habla tanto y perdóname que vaya a este tema, ahora que se habla tanto de la igualdad de género, pero si nosotros lo tenemos asumido, si hay ganaderas universitarias que han dejado su trabajo en Madrid y se han ido al pueblo a poner una granja, o CEOs de Internacional. Me acaba de escribir una que le ha llamado a una televisión y me ha dicho, dice, son de fiar, ¿qué hago con ellos? Porque quieren hacer un reportaje, pero me pregunta y dice, ¿qué hacemos? Pues ganaderas de estas las que Pues dices. esa voz Nos están echando, Alberto. Venga. Jesús. Bueno, yo creo que el camino lo hemos iniciado, ¿no? Creo que las empresas evidentemente comunican, porque desde que salimos de casa estamos comunicando, queramos o no. Es decir, una empresa comunica a todos sus stakeholders que rodean a la empresa. Y creo que nosotros, más que qué debería hacer la empresa para vincularse a nosotros, es qué debemos hacer nosotros para ayudar a las empresas, porque ese es el objetivo que tenemos como interprofesionales y como organizaciones. Es decir, intentar ayudar, abrir un poco el camino, posicionar los productos para que después sean ellas las que tengan más facilidades para llegar. Y ese, por ejemplo, es el objetivo que nos planteamos desde SACICI. Nosotros, yo lo digo muchas veces, nosotros no vendemos nada. Nosotros posicionamos un producto para que después la empresa tenga el camino abierto. Y creo que ese es el objetivo. Miguel, han hecho así, ¿eh? Yo bueno, pues ya nos vamos. Mira, el otro día estaba leyendo un report, se llama The Shelby Report, que es ¿por qué compra la gente? Los drivers de compra de carne, ¿vale? Es súper interesante. Y comparaban los drivers de compra de la generación Z con los drivers de compra de nosotros, que somos o generación X o baby boomers, ¿no? Y estamos ahí en ese, ¿no? En ese tema. Bueno, la calidad, el precio no se tocan. Son iguales en las dos generaciones, iguales, o sea, ocupan un 40 y tantos %, es decir, la gente mira. Cuando empezamos a hablar de marca, ya empieza a cambiar. La marca, el reconocimiento de una marca empieza a ser importante. Vale, pero es que después, si nos vamos más lejos, que es a cómo colaboras con tu entorno. Flipas. O sea, de repente nosotros, la gente le da un 3,
30%, la gente de la generación Z le da un 30%. Que sean productos más o menos de proximidad, con lo que nadie entiende lo que es un producto de proximidad, pero que se entienda eso, de repente también tiene peso. Yo os recomiendo que lo busquéis, el Shelby Report, porque está en inglés, pero bueno, es muy sencillo. Y me parece que eso es lo primero que las empresas tienen que hacer, escuchar activamente a lo que viene, porque viene una cosa que no estamos preparados. Porque yo nos oigo hablar de medios de comunicación tradicionales, pero luego oigo a Alberto decir, es que los jóvenes, y nos vamos a ver la Kings League, yo creo que por aquí debemos de seguir impactando, medios de comunicación tradicionales, todo lo que sea. Viene una gente que va a comprar, que es el poder de compra dentro de 5 años, que no tarda tanto, que es en 5 años va a ser el poder de compra, que no les importa el país, que no les importa el mundo, que no les importa Antena 3 y que no les importa seguramente la clase política, porque ni siquiera la escuchan. Entonces, yo creo que en eso debemos a lo mejor prestarle, como empresas individuales, un pelín de atención para entender qué nos demandan y cómo. Pues muchas gracias a los 4 por vuestras aportaciones y espero que haya contribuido a alguna reflexión por parte del público y que sirva pues para el desarrollo de futuras estrategias y que consigamos ganar esa reputación de la que hemos hablado. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Nos hacemos una foto los 4 aquí delante. A ver, poneros, nos ponemos... Sí. Sí. ¿Esto es lo que pasa? Hola, hola. Hola, buenos días. Soy Óscar, el siguiente ponente, y bueno, ha habido un poco un tema con el tiempo, por lo cual vamos a intentar ser muy breves. Iniciaré primero agradeciéndoos a los que os quedéis y a los que aún estáis aquí la paciencia y el tiempo que vais a invertir, y porque llevamos aquí más de 4 horas, y después a SEPOR, aunque bueno, no hay nadie de SEPOR por aquí, pero vamos a agradecer igualmente que nos den la oportunidad de hablar de nuestra pasión, ¿no? Que es el mejorar los beneficios y la sostenibilidad del sector, haciendo granjas cada vez más eficientes,
y más rentables a través de la innovación, ¿no? y la tecnología. Entonces, es una presentación, voy a intentar hacerlo lo más breve posible, a ver si le podemos hacer en 15, no lo haremos en 20, pero el objetivo es intentar daros una idea nos hablan mucho de los datos y de esta famosa cuarta revolución industrial o de la industria 4.0 o del Big Data, pero después nos cuesta mucho a la gente que estamos a nivel del SLAT, a los ganaderos, ver cómo eso se va a reflejar en nuestras granjas de hoy, en qué nos va a beneficiar, qué va a hacer para nosotros y cómo va a venir, porque obviamente esto no va a ser una carrera que vayamos a ir de 0 a 100, o sea, va a haber una progresión. Antes de correr, antes de caminar vamos a gatear, después de caminar correremos y posiblemente acabemos volando, ¿no? Obviamente estas tecnologías tienen que venir a solucionar los retos que tiene el sector. Entonces, los principales retos que tiene el sector, para mí en orden, la sostenibilidad medioambiental, o sea, si no podemos garantizar que nuestra actividad no pone en compromiso la actividad, que la siguiente generación siga realizando la actividad, no tenemos lugar. Nos van a cerrar, nos van a echar y tendremos que, por lo cual a eso le tenemos que poner remedio ya. Después la sostenibilidad social, que no solo significa que tengamos un sentido para la sociedad, que obviamente alimentar a la sociedad no hay nada más importante que eso, pero también si no logramos que la siguiente generación, tanto de trabajadores como de consumidores, ¿no?, se sumen a nuestra causa, tampoco vamos a tener lugar, ¿no? El problema de la mano de obra o de la captación y la retención de talento está allí. Si no logramos que la gente vea una buena oportunidad de trabajo y modo de vida el dedicarse al sector, pues estamos acabados, ¿no? Y obviamente después la sostenibilidad económica. Si es además haciendo esto, todas las compañías que estamos en el sector no podemos ganar dinero, pues también tenemos poco futuro. Dentro de estos retos, poco de luz en el tema de la retención de talento. Cuando hablamos con los ganaderos siempre lo suelen poner, si no el primero, en el top 3, ¿no?, de los problemas que tienen actualmente que más les preocupan, encontrar mano de obra. Después la salud animal, con todos los retos que hemos visto hoy estos días aquí en las ponencias, que si el PIRS, que si la peste porcina, que si la retirada del óxido de zinc y la influencia que eso tiene en los costes de producción. Después el bienestar animal, tanto porque bienestar animal es sinónimo de productividad, a mayor bienestar tienen nuestros animales, mejor producen, pero también un poco ligado con la percepción que tiene el consumidor, sobre todo en los países más desarrollados, en Europa, de que cada vez está más preocupado de cómo se producen sus alimentos y tiene unos intereses al respecto que a lo mejor, como hemos visto esta mañana, nos ha explicado Pep, pues en China o en Latinoamérica, pues el tema del bienestar tienen otros problemas. Cuando tú estás en un país que tienes una renta media anual de 3.500 euros, pues lo que te preocupa es comer carne, ya esté producida como sea, ¿no? También hay un riesgo en los cambios de tendencias de consumo. O sea, han hablado aquí los compañeros un poco, ¿no?, pero un poco ya más allá del veganismo o el vegetarianismo, que no son dietas, sino son ideologías, sino realmente el consumidor, si no nos percibe como algo importante y respetuoso con su modo de vida, pues nos va a retirar de su vida. Entonces tenemos que estar, ¿no? Entonces vamos un poco cómo la tecnología y esta cuarta revolución industrial va a llegar a la granja y nos va a ayudar a solucionar esto, ¿no? Primero, la aplicación de los sensores. Os hablaré de 5 patas de la industria 4.0, pero bueno, la primera es la aplicación de sensórica. Normalmente sensórica hoy en día, ya hablamos, sensórica IoT significa sin cables, o sea, sensórica muy barata y de fácil aplicación. Entonces, ¿qué nos va a ayudar esta sensórica a nivel de granja? Pues a monitorizar la salud, el comportamiento, el consumo de agua y de pienso. O sea, lo que no se mide no se puede mejorar. Por lo cual, medir es el primer nivel de cualquier mejora. Y después, obviamente, cuando tienes muy claras cuáles son tus procesos, digamos, que se tiene que hacer en la granja cada día,
el medir que se hace y que se hace bien, pues tiene una repercusión muy importante en el resultado. Por lo cual, pues todo lo que sean sensores, que por ejemplo en el engorde, ¿no?, es el 50% del coste de producción es el pienso de engorde, pues solo medir que los animales han comido y han bebido tiene una repercusión tremenda, ¿no?, en el rendimiento y la productividad, ¿no? Monitorizar las condiciones ambientales, aparte porque la legislación ya cada vez nos lleva más por allí, es porque obviamente las condiciones ambientales tienen una repercusión en el rendimiento de los animales. Entonces, no vamos a depender de que le lloren los ojos al ganadero o no vamos a depender de que nos parezca que hace calor o frío, sino que debemos tener sensores que nos vayan a medir eso. Temperatura, humedad, niveles de gases perjudiciales, etc. Después, obviamente, el tema de los purines, sabemos que son excelentes fertilizantes, pero tienen, uno de los problemas que tienen es que son tanto un gran desconocido, tanto para el productor como incluso para el usuario. Ni ganaderos ni agricultores sabemos exactamente qué es o qué lleva, ¿no? Entonces, bueno, todo sensórica. A través de la sensórica pues, podremos medir cuáles son los nutrientes de los purines, en qué caudal los tenemos que aplicar, dónde los hemos aplicado, si los hemos aplicado en la época correcta para que los cultivos los aprovechen y no se desperdicien y acaben siendo un problema medioambiental en los acuíferos, etc., ¿no? También monitorizar todo el tema de niveles. ¿Tenemos pienso o no tenemos pienso? ¿Vamos a depender del ganadero que suba al silo, le tire 4 piedras para saber si hay pienso para...? Pues no. Los sensores saben automáticamente si hay pienso o no y se puede automatizar todo el sistema de fabricación y de distribución de piensos. Que haya agua o sea, que el medicador tenga medicamento. O sea, si el medicador está vacío, no estamos tratando el agua. Si se acaba el agua de la bomba, pues que la bomba se ponga automática. Pues todo esto se va a sensorizar, ¿no? Las fosas de purín, ¿no? Nos dicen, tenemos que vaciar frecuentemente el purín para que las emisiones dentro de la nave se reduzcan, pues obviamente para qué vamos a depender de que lo haga la gente. Vamos a sensorizar el nivel y automatizar la apertura. El monitorizar todos los consumos de energía, el uso de desinfectantes, la aplicación de medicamentos, la entrada de personal, ¿no? Esto hoy en día, y no estamos hablando de tecnologías de futuro, todo esto, hay productos comerciales que se pueden aplicar mañana que lo hacen, ¿no? Además de una forma sencilla y económica. La segunda pata es la automatización y la robotización, o sea, el uso de actuadores y de robots, que obviamente tienen sensores y actúan, algunos de ellos, con los datos que les dan estos sensores. Porque ya sabéis que los sensores recogen muchos datos, aquí lo hemos visto en alguna presentación, ahora los datos si no se analizan no sirven para nada, absolutamente para nada. Y si se analizan, pero de las conclusiones que dan no se toman acciones, tampoco sirven para nada. O sea, en cambio, si tenemos un actuador que automáticamente corrige o sea, hace algo con la información que ha sacado del análisis de los datos que dan los sensores, eso sí que tiene muchísimo valor, ¿no? Entonces, bueno, la distribución del pienso mecanizada, pues ya hace años que disfrutamos de sus ventajas, de no tener que cargar sacos, pues extendamos eso, ¿no? Las transiciones de pienso, pues hacerlas automatizadas, sobre todo ahora con la retirada del óxido de zinc, pues bueno, hacer las adaptaciones a las dietas de forma gradual, se puede hacer automáticamente. Sistemas electrónicos de alimentación, ¿qué hacen los sistemas? Una vez le aplicamos a un sistema de dispensación de pienso sensores y automatismos, ¿no? Motores y demás, ¿qué podemos hacer? Reducir el desperdicio, controlar el consumo, maximizar el consumo, usar estrategias para maximizar el consumo, optimizar la energía que se obtiene del pienso. Claro, no es lo mismo si un animal come una cantidad ingente de pienso y la digiere, la energía que va a sacar de esa unidad de energía que percibe, que si come pequeñas dosis de pienso a lo largo del tiempo. Lo mismo con el desperdicio. El desperdicio al final siempre viene de que los animales se acaban jugando o están hartos y acaban jugando con el dispensador de alimentos si es autopropulsado por ellos mismos, y en cambio con un motor podemos jugar con una restricción temporal que haga que siempre coman con hambre, ¿no? y reduzcan el desperdicio espectacularmente.
Obviamente, si es alimentación restringida, pues no dependemos del ganadero que tiene que hacer la restricción a nivel de granja, sino que el mecanismo la va a hacer automáticamente, ¿no? Después ya abrimos todas las... Ahora damos café para todos, ¿no? En la mayoría de granjas, en cambio, lo que tiene más sentido es que alimentemos con estas 7, 8, 10 fases de pienso que tenemos en el crecimiento, pues que de una forma automática se adapten a las necesidades del animal, ya sea al peso o ya sea a la condición corporal, ¿no? O sea, ajustar la proteína a las necesidades de proteína y las de energía. Y bueno, todo esto lo podemos hacer detectando la condición corporal o el peso para hacerlo. Pongo lo del peso entre paréntesis porque el peso es un tema bastante interesante, pero el problema que tenemos en el peso en porcino, sobre todo en crecimiento, es que un animal come del 3 al 5% de lo que pesa cada día y bebe el doble de eso, del 6 al 10% de lo que pesa cada día. Eso significa que el mismo animal en 24 horas tiene una variabilidad de peso que es tan grande como la desviación estándar. Eso significa que el 70% de los animales de un grupo pesan lo mismo en 24 horas, ¿no? Entonces, alimentar... En cambio, la condición corporal es otro tema, ¿no? Por tamaño o por demás, ¿no? ¿Qué más podemos automatizar? La detección automática. El celo, ¿para qué vamos a recelar? Se puede detectar automáticamente. El control ambiental, esto también ya estamos más acostumbrados. No estamos entrando a la sala constantemente a ver qué temperatura hay para poner en marcha el ventilador más rápido, poner el calefactor, ¿no? Eso lo hace un controlador, ¿no? Los sistemas automáticos de gestión de purines, lo que hemos comentado. Bueno, pues si podemos automatizar la lectura de nivel, podemos automatizar la apertura. O sea, que se vacíe automáticamente, ¿no? Y controlar así las emisiones de amoníaco dentro de la nave. Todo el tema de robots de lavado y desinfección, ¿no? Que cada día son más comunes y la verdad que no hacen todo el trabajo, pero hacen el más arduo. Entonces, simplemente hace falta rematar, ¿no? La tercera pata es la gestión de todos estos datos. Obviamente estamos hablando de miles de millones de datos. Eso requiere de una parte del almacenamiento de esos datos, tiene que ser en la nube, en la famosa nube, porque no vamos a tener a nivel local toda esa capacidad de almacenaje, y aparte por un tema de seguridad, vamos a necesitar copias de seguridad, y aparte parte de ese procesado, la aplicación de la inteligencia artificial, que básicamente a nuestro nivel es, bueno, todos esos datos de una forma automática se tienen que sacar tendencias y algoritmos que me sirvan para corregir estos actuadores o para que me informen de que tengo un problema, me den una alarma y pueda ir corriendo a comprobar qué está pasando, ¿no? Pues bueno, esto es procesado, parte lo vamos a hacer en la nube, porque no va a haber capacidad de procesado a nivel local. Después también con la nube podemos dar acceso a la información de forma selectiva en cualquier sitio. O sea, si tenemos un sistema, por ejemplo, de control de niveles de pienso en silos, pues no le vamos a dar la misma información y nivel de acceso a un camionero que lleva una zona, que a un ganadero que lleva una granja, que al encargado de una fábrica de una zona que está fabricando para 20 granjas, ¿no? O sea, todo esto lo podemos controlar. Con estos algoritmos, ¿qué vemos? Detectamos problemas y áreas de mejora. O sea, si los animales no han comido, hostia, envíame una señal al móvil, ¿a qué nave tengo que irme corriendo para ver qué le ha pasado al automático? O si me he quedado sin agua, dame una señal para que me vaya corriendo automáticamente a ver a dónde voy, a qué ha pasado, a que lo corrija, ¿no? Independientemente que con todos esos datos de consumo por granja, los técnicos también van a sacar conclusiones sobre calidad de pienso, índices de conversión y posibilidades de mejora, ¿no? La mejora de la efectividad de los equipos. Si el equipo no depende solo de la interpretación del usuario, sino que tiene un sensor que está midiendo lo que está haciendo constantemente, pues los constructores, los fabricantes, vamos a hacer mejorar los equipos con mucho más criterio. El ajuste de los sistemas automatizados, ¿no? He hablado, ¿para qué vamos a regular nosotros el sistema de alimentación si lo podemos hacer a través analizando la interacción que está teniendo el animal con el sistema? O sea, entonces, no dependeremos de la gente para regular y optimizar los equipos. Y
temas ya un poco más avanzados como la predicción de problemas. La mayoría de la industria ya no trabaja con el típico encargado de mantenimiento que está esperando a que se rompa algo para repararlo, sino que hay análisis que te permiten hacer mantenimiento preventivo, por lo cual dejará de haber errores, o sea, los corregiremos antes de que pasen, ¿no? Con la repercusión que va a tener todo eso. La cuarta pata, que es un poco lo más extraño, si hablamos del blockchain, la mayoría de nosotros no entendemos lo que es, tampoco os quiero aburrir, pero básicamente son bases de datos codificadas que nos permiten, de uso compartido, que nos permiten hacer muchas cosas, pero lo que va a permitir en la granja es que todos estos datos que vamos a cargar en la nube, el propietario va a ser el ganadero. Entonces, a través de estos blockchain nos va a dejar a cada uno de los que tenemos que usar ese dato para hacer algo, consultar solo una parte del dato, por lo cual él va a ser el propietario de toda la información y nosotros solo vamos a usar la que él nos permita, y eso va a tener, a nivel de privacidad y seguridad, pues mucha repercusión. Después, temas de trazabilidad y logística. O sea, al final llegará un día que seguramente cada bandeja de carne llevará un QR y el usuario le podrá hacer una foto al QR y allí le va a decir en qué campo se produjo el pienso, qué medicamentos tomó ese animal, en qué granja se crió, a qué peso se sacrificó, dónde se sacrificó y si la pieza viene del lomo, viene de la parte delantera o de la trasera, ¿no? Podremos llegar a donde queramos con eso, ¿no? Y por último, las redes sociales. Hemos estado hablando de comunicación. Cualquiera de nosotros, si estáis en producción, en el mundo ganadero, bueno, ya sabéis que de tanto en cuanto tenemos ataques y nos vemos un poco vilipendiados, ¿no? Por dar de comer a la gente, pero nos acusan. O sea, trabajamos mucho y nos levantamos muy temprano para cuidar de nuestros animales, para dar de comer a la gente, pero después la gente nos dice que si contaminamos, que si les queremos matar dándoles de comer carne y demás, ¿no? Y como he dicho, la gente que no come carne muchas veces no lo hace como una dieta, sino lo hace como una ideología y lo hacen porque creen que hacen algo bien por el bienestar de los animales y por el medio ambiente, ¿no? Seguro que cualquiera de nosotros tiene mucha más repercusión en el medio ambiente que cualquiera que haya decidido dejar de comer carne. Aparte que no es verdad, que tiene el impacto que dicen que tiene, porque cualquier que trabaje en una granja está involucrado en la producción de 500 a 1000 toneladas de carne cada año. Todo lo que hace para que esa carne se produzca con mayor eficiencia, con menos coste, con menos pienso, con menos agua, con menos emisiones, tiene una repercusión en lo largo de su vida profesional en el medio ambiente, que si hubiera decidido no comer carne desde el primer día y seguir haciendo evangelismo del no comer carne, no hubiera tenido esa huella ni de lejos. El futuro de la sostenibilidad no es la deceleración, es la tecnología. O sea, hemos visto, seguimos en el año, hoy vemos todos, en el 2050 seremos 9.000 millones de habitantes. En el año 1800 éramos 1.000 millones de habitantes en la Tierra. Y la gran mayoría pasaban hambre. Teníamos el mismo planeta que tenemos hoy, ya estaba casi todo descubierto, o vivía alguien en las zonas, y todo era ecológico, todo, y todo se producía. En el año 1900 éramos 2.000 millones, el año 2000 éramos 7.000 millones, hoy somos 8.000 millones, y en el año 2050 seremos 9.000 millones. Creedme que la solución no es el decelerar. O sea, si deceleramos, lo que tenemos que hacer es mejorar la eficiencia. Y en nuestro sector, además, tenemos dos inputs que nos dicen que el camino de mejora, lo hacemos muy bien, pero el camino de mejora, si miráis el índice de conversión que tiene un macho, por ejemplo, cuando hacemos estudios de genética para selección y demás, y el que tiene el índice de conversión medio, que tiene una integradora que lo haga muy bien, hay una diferencia de más del 15-20%. Obviamente ahí hay temas de sanidad y demás, pero no es del 10 al 20% del pienso que damos en nuestros engordes acaba en el foso. Y es el 50% del coste, ese pienso. El 20% de los animales que nacen, bueno, el 20% de los, ya lo habéis visto de PEP hoy, ¿no?
ahora estamos de media casi el 15% de los animales que destetamos, ya no hablamos de la mortalidad en parideras, que destetamos mueren. Casi el 15% de los animales que nacen mueren en la paridera. Todas esas unidades, ¿no?, que perdemos, o sea, la eficiencia, estamos muy, muy, muy lejos de llegar de donde tenemos que ir, ¿no? Entonces, las redes sociales, la importancia que tienen, nosotros, habéis oído hablar, ¿no? Somos 400.000 o 450.000 que trabajamos directamente en el sector porcino, 2 millones que trabajamos alrededor, y somos una legión. O sea, no puede ser que si estamos orgullosos de hacer lo que hacemos, no se vea en nuestras redes sociales. Porque yo voy a comer con 20 personas y puede haber diabéticos, gente que hace régimen, celíacos, y yo, difícil que sepa que alguno lo es, cada uno pedirá lo que vaya a comer. Ahora, como haya un vegano, lo vamos a saber todos, ¿no? Y lo vemos en sus medios y tal. Y es respetable, porque cada uno es respetable. Pero también es respetable que nosotros hagamos lo mismo con lo nuestro. ¿Estamos orgullosos de lo que hacemos? Vamos a enseñarlo. Porque la gente no lo sabe. Hay una desconexión entre el mundo rural y el mundo de la ciudad, que es donde se consume la gran mayoría del producto que producimos. Pero es que no nos ven, somos invisibles para ellos. Y somos 400.000 directos que podríamos estar posteando diariamente, ¿no? Pero oye, de tanto en cuanto, ¿no? Cómo se produce un cerdo, que vean el bienestar, que vean lo bien que están los animales, los orgullosos de lo que hacemos, porque obviamente si tenemos un sentido de culpa, si no vamos a explicar a nadie que somos ganaderos, si no vamos, pues bueno, normal que crean que somos unos criminales, ¿no?, y unos contaminadores, porque tampoco les estamos explicando que hacemos lo contrario, ¿no? Por lo cual debemos dar nuestra versión y convertirnos en embajadores de los sectores. Está muy bien que lo hagan las organizaciones y demás, ¿no? Pero nosotros somos los primeros, ¿no?, que está en nuestra mano hacerlo, y somos un montón de gente, ¿no? Pues nada, muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta o algo. No tenemos micrófono ni tenemos nada, pero... ¿Sí? ¿Ah, tenemos micrófono? Oye, si algún valiente quiere hacer una pregunta, casi bajo, me siento a su lado y se la contesto. Y le doy un abrazo también. ¿No vais a hacer una pregunta? Hostia, va. El horario no es muy bueno. Pues bueno, muchas gracias a todos, por la paciencia. Venga. Bueno, y también a los chicos que estáis allí, que puteaos a tope, ¿eh? Oye,